El movimiento en los videojuegos crea una sensación totalmente satisfactoria de dinamismo, el cual nos da la sensación de vida en la aplicación que nosotros estamos utilizando. Dicho esto, Unity tiene un sistema para desplazar objetos muy útil en el cual se dividen en varios fragmentos. El movimiento por físicas, el movimiento por coordenadas de traslación. En este caso vamos a tocar la parte de las transformadas. Los puntos en los ejes cartesianos de x, y, z, en la cual se ubica el componente transform, en donde tenemos la posición, la rotación y la escala. Hay una función en Unity que se llama translate, que proviene de transform, en la cual maneja estas tres variables del vector position. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Aquí tengo en la documentación de Unity el componente transform, el cual es un componente que está fielmente acoplado a MonoBehavior. Cualquier GameObject de Unity tiene que tener obligatoriamente un transform, el cual tiene todas estas propiedades, métodos públicos y variables que funcionan con este componente. En específico vamos a ver el componente translate, el cual tiene una función, o su función es mover un objeto de un punto hacia una dirección, ya sea un valor dado por vector 3, o sea, una estructura de tres números flotantes, el cual uno es x, el otro es y el otro z, o mandando tres valores que va a cumplir lo que sería el eje x, y y z. Bueno, antes que nada, vamos a crear una nueva escena, la cual vamos a llamar módulo 2 translate. En esta escena vamos a crear un objeto esférico, el cual lo vamos a posicionar en el 000. Ahora nos vamos a dirigir a la carpeta code módulo 2 y vamos a crear un script llamado movement. Nos vamos a ubicar en el objeto esférico. Nos vamos a ubicar en el objeto esférico y le vamos a pasar este script aquí. Ya puede ser también directamente al objeto. Ahora, este script lo vamos a modificar. Ahora, en este script vamos a utilizar ese método llamado translate. Hay que recordar que transform, al ser un componente acoplado a nuestros GameObject, se pueden acceder de manera sencilla escribiendo transform con T minúscula. Con el modificador de acceso, el punto, podemos acceder a todos sus métodos, en el cual vamos a conseguir el método translate. Dicho método, si colocamos los paréntesis, nos da la información de lo que necesita un vector 3, que sería el movimiento de traslación que va a efectuar, y el espacio en donde se va a mover, si es el espacio local o global. Ahora, hay otras formas de utilizarlo que son solamente variantes entre los flotantes, que vendría siendo las mismas coordenadas que tiene un vector 3, o si es relativo a otro objeto, su posición. Eso lo veremos con mayor detalle después. Por los momentos solamente vamos a trasladar nuestro objeto hacia la derecha. Para trasladar un objeto hacia la derecha, tendríamos que pasarle un vector 3 en donde el punto en X sea 1, debido a que X comprende el eje de izquierda a derecha, en donde 1 sería hacia la derecha y menos 1 sería hacia la izquierda. Entonces, aquí vamos a pasar un nuevo vector 3 y dentro de los paréntesis tenemos que pasar el X, el Y y el Z, en donde X va a ser 1, Y va a ser 0 y Z va a ser 0, porque solamente nos queremos desplazar hacia la derecha.
Estos tres elementos, estos tres flotantes, es mejor especificarlos con el F para que a nivel de compilación sea más rápido. Ahora, luego de esto, colocaríamos el punto y coma para finalizar. Nota aclaratoria es que estamos utilizando este método en la función start. Al utilizarlo en la función start, solamente se va a mover hacia la derecha una sola vez. Nos vamos a Unity y vamos a correr este código a ver qué sucede. Me voy a la pestaña Game y le doy Play. Como podemos ver y rápidamente, el esférico se movió una unidad de distancia hacia la derecha. ¿Por qué una unidad de distancia? Porque aquí en la grilla que tenemos ubicándonos en escena y seleccionando este elemento de la grilla donde la podemos deshabilitar y habilitar, podemos ver que nuestro esférico está ubicado en el punto central de estos recuadros. Cada recuadro de esto comprende una unidad de distancia, es decir, que las coordenadas X, Y y Z cumplen una unidad de estos cuadrados. Por ejemplo, si esta posición la cambio a 2, podemos ver que salta desde aquí hasta aquí, debido a que eso es exactamente una unidad de distancia, como si fuera un metro. Ahora, vimos que se puede mover el objeto una sola vez, debido a que el callback start solamente se ejecuta en el primer frame. Es decir, que ya después de ello no se ejecuta constantemente como si fuera un update, cosa que vamos a hacer a continuación. Lo coloco en el update y vamos a probar. Le doy play y ahora podemos ver que nuestro esférico se perdió de la pantalla. Fue tan rápido que quizás vimos un pequeño flash ahí, pero luego se desplaza a una velocidad muy rápida. Podemos ver aquí, notar en position, cómo los números van aumentando constantemente. Eso es debido a que el desplazamiento en el update, en este caso, es equivalente a la cantidad de frames por segundo que tenga nuestra ejecución del juego. Es decir, que si vamos a unos 300 FPS, este desplazamiento va a ser en cada segundo 300 o 200 FPS, 200 unidades de desplazamiento por segundo. Entonces, eso es una barbaridad. Para modular eso, se utiliza un método o una variable que define el tiempo de todos esos frames por segundo equivalente a un segundo, que se vuelva equivalente a un segundo. Eso se le dice time delta time, que es prácticamente la distancia o la cantidad de tiempo equivalente a un segundo de todos los frames que se ejecutan en ese segundo. Entonces, para hacer eso, solamente tendríamos que multiplicar este vector 3 por time, con T mayúscula, delta time, empezando con la D en minúscula. Con esto, modularíamos la velocidad de nuestro frame por segundo, porque 300 FPS por segundo va a ser multiplicado por el time delta time. Entonces, vámonos a Unity otra vez y vamos a dar play. Ahora podemos notar que el desplazamiento es más suave debido a que está sucediendo la multiplicación con el time delta time y creando un efecto de que los frames se están ejecutando a unos segundos adecuados o modulados con la velocidad de nuestro procesador. Ahora, si nos ubicamos aquí, vamos ahora a realizar un desplazamiento coordinado con una velocidad que nosotros definamos. Debido a que aquí está prácticamente en un estado de hard coding. Es decir, que este desplazamiento solamente se desplaza a una unidad por el time delta time. No tiene nada de modificable, no es modificable por nuestra cuenta propia, al menos que nosotros pausemos y nos modifiquemos el código para luego volver a darle play y que efectúe lo que hemos modificado. Para obviar eso, necesitaremos crear una variable que sea
un elemento dinámico que nosotros podamos modificar, ya sea por código, de una forma manual, etcétera, la cual va a ser un movimiento dependiendo de dicha velocidad. Para eso vamos a crear aquí una variable pública flotante llamada speed. Esto, al ser público, se va a representar en el inspector de Unity y podremos modificarlo en tiempo real o antes de ejecutarlo. Ahora, este nuevo vector 3 ya no es tan necesario tenerlo así, debido a que esto se puede modificar o prácticamente resumir con un shortcut o un shorthand que se llama vector3.write. Aquí dice, si le ponemos el clic, que dice shorthand for, es lo mismo que escribir vector3 100, lo mismo que teníamos anteriormente, pero ahora en una variable estática que es prácticamente más corto y más eficiente. Vector3.write. Debido a que esto va a ir hacia la derecha. El eje X comprende izquierda y derecha, como dijo anteriormente. Ahora tenemos que aplicarlo a la velocidad. Para ello vamos a colocar entre paréntesis este vector3.write por speed. Estos dos se van a multiplicar primero y el resultado de ello va a ser después multiplicado por time delta time. Es decir, que este 1 de aquí se va a multiplicar por speed. Si aquí tenemos 10 de speed, este write sería 10 aquí, 0 aquí y 0 aquí, porque la multiplicación por 0 da 0. Entonces vamos a salvar y nos vamos a Unity. Efectivamente, como había mencionado, el speed aquí ahora aparece presente en nuestro inspector. Si yo inicio el juego, ahora podemos notar que el esférico no se mueve para nada. Y no es que dañe el código ni nada, sino que aquí la velocidad está en 0. Pero ahora, gracias a que esto está en público, podemos hacer pruebas en caliente y ver cómo cambia el comportamiento de nuestra esfera si nosotros cambiamos aquí el valor. Si nosotros ponemos 1, ya automáticamente podemos ver que nuestro esférico se está moviendo a una velocidad de 1 unidad por segundo. Si yo le pongo aquí negativo, podemos ver que ahora va hacia atrás porque estamos multiplicando 1 por menos 1, que es igual a menos 1, es decir, va a ir ahora hacia la izquierda. Igualmente, si aquí ponemos 3, va a ser más rápido. Si ponemos 5, mucho más. Si ponemos menos 20, también, pero hacia atrás. Y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos un movimiento, incluso lo podemos parar dándole 0, un movimiento más versátil y más configurable. Entonces, ya después de esto, tendríamos prácticamente configurado un movimiento de izquierda a derecha. Claro está, esto sería solamente de ejemplo. Hay formas más elaboradas de crear o recrear un sistema de movimiento. Pero ahora vamos a ver la segunda característica del translate. Si nosotros vemos aquí en el translate, estamos utilizando la forma de solamente el vector 3. Pero si recuerdan anteriormente, yo había mencionado que existe una forma también que es con el vector 3 y la posición en el espacio, si es local o si es global. Para eso se utiliza luego del time delta time, en este caso, una coma para utilizar el segundo parámetro de nuestro método, en el cual dice el espacio relativo. El espacio relativo se ubica en una estructura de un enumerador, el cual, si escribimos space, punto, tenemos dos posibilidades, el self y el word. ¿Qué significa word? El espacio global de toda la escena, en el cual podría ser norte, sur, este y oeste, prácticamente. Imagínense que tú quieres ir al norte, el norte siempre es el norte, o sea, el norte siempre es hacia arriba, hacia Canadá, etc. El sur sería siempre hacia Argentina, hacia África, prácticamente son ejes de coordenadas que siempre están presentes, así tú gires, así tú veas para otro lado, siempre va a ser el norte, el sur, el este, el este y el oeste, el oeste. Y el self sería el espacio relativo a ti. Claro está,
como nosotros caminamos normalmente, si nuestro tronco está viendo hacia la izquierda o lo rotamos hacia la izquierda, ya el desplazamiento se está girando y nosotros estamos rotando todos los ejes de nuestro cuerpo. Es decir, que si nuestro cuerpo tiende a girar, todos sus ejes tienden a girar con él. Y ya prácticamente el movimiento, aunque siga siendo hacia la izquierda, va a realizar una ruta diferente. Entonces, vamos a probar primero con el Space World y ver esos cambios. Antes que todo, vamos a ir a la esfera y vamos a crearle adentro un cubo. ¿Ok? Este cubo tiene que quedar dentro de la esfera. Creando un objeto, seleccionando otro objeto, se crea dentro de él dicho objeto. Este objeto de aquí lo vamos a hacer un poco más chico. Le vamos a poner aquí 0.25, 0.25 y 0.25 en la escala. Y lo vamos a mover hacia el eje rojo. Un poquito hacia afuera, como si fueran unos ojos. Ahora, dicho estos elementos, los vamos a cambiar de color. Si recuerdan en las clases pasadas, yo creé unos materiales para unos cilindros que vamos a utilizar aquí igualmente. Vamos a pasarle el verde a lo que es el cuerpo y el rojo a lo que es el cuadrado, que van a simular como los ojos. En donde ahora sí tenemos nuestro esférico apuntando hacia el eje rojo. Recuerden que si nos vamos aquí al movimiento y seleccionamos la esfera, el eje rojo es el X, de izquierda a derecha. Y ahí es donde están los ojos, en este caso. Bueno, ahora con eso vamos a colocarle aquí en movimiento de la esfera, le vamos a colocar un 1 y vamos a darle play. Podemos ver que nuestro objetivo se está moviendo hacia la derecha como siempre y ahora lo voy a poner en 0 y voy a rotar este objeto. Si nosotros nos vamos para acá a escena y rotamos en Y, podemos ver que nuestro objeto se está girando en base a la horizontalidad de él. Es decir, que está viendo hacia otro ángulo. Si nos vamos a Game, estamos viendo que ahora está viendo hacia atrás. Pero si le damos un poquito más de velocidad a nuestro objeto, vemos que se sigue desplazando como si estuviera desplazándose en reversa, aunque él esté viendo hacia allá. Esto es debido a que nos estamos transportando mediante el eje global. ¿Cómo podemos ver el eje global? Aquí estamos viendo con la flecha roja, como siempre, aunque giremos, la flecha roja siempre sigue a nuestro cuadro rojo. Eso es debido a que si nos vamos aquí a estas herramientas de arriba, podemos ver aquí algo que se llama pivote y algo que se llama local. Local es la posición en self. Space relativo, self. Entonces, si yo aquí le doy clic, cambio a global, que sería lo que yo les mencioné anteriormente. Norte, sur, este, oeste, debido a que esto no se modifica. Esto no se modifica así como nosotros giramos nuestro objeto y cambian los ejes. Esto no se modifica tan sencillo. Esto es prácticamente el eje de coordenadas del mundo. Y si nosotros estamos moviendo respectivo al eje de coordenadas del mundo, nosotros siempre derecha va a ser esta flecha roja, no nuestra flecha roja de acá, en local, sino nuestra flecha roja en nuestra flecha roja en Word. Pasé la pestaña Game y dividí estas dos ventanas para visualizar de una manera más correcta nuestro elemento. Voy a colocar de nuevo este esférico en 0 y voy a seguirlo aquí para ver cómo funciona. Estamos en global y le voy a dar a play. Perdón, le voy a agregar una velocidad aquí. Aquí podemos ver que nuestro objeto se está desplazando y
claramente está en el eje global. Si lo cambio al eje local, podemos ver que en local sí está apuntando para allá, pero nosotros no nos estamos desplazando en ese eje. Entonces ahora vamos a acomodar eso. Nos vamos a Visual Studio Code y cambiamos el Space World a Space South. Guardamos. Volvemos para acá. Nos ubicamos en la esfera dándole doble clic y vemos que su eje de coordenadas local, estamos en local, apunta hacia el cubo rojo. Vamos a darle play y podemos ver efectivamente que sí, se desplaza hacia el eje rojo correctamente, pero ahora vamos a girar. Y podemos notar que nuestro cubo se está dando la vuelta, está siguiendo su eje. Aunque él gire, vamos a seguir girándolo, o con esta herramienta lo giramos también, podemos ver que se está desplazando a donde apunta este eje rojo. Incluso lo podemos hacer que se desplace hacia la cámara y desaparezca porque pasa la cámara. Entonces, con eso tenemos ya en claro qué son los espacios locales y globales y cómo trasladar un objeto.